El rugido del motor era la banda sonora de mi vida, una sinfonía de adrenalina y caucho quemado sobre el asfalto. Yo era Javier, un joven de 26 años que creía tener el mundo agarrado por el volante, un mundo que giraba tan rápido como las ruedas de mi deportivo rojo. Aquella noche, sin embargo, el destino decidió cambiar la melodía por un estruendo metálico y un silencio aterrador. Era viernes. La ciudad vibraba con la promesa del fin de semana y yo, sintiéndome invencible, me dirigía a una fiesta en las afueras. Recuerdo la sensación del aire frío colándose por la ventanilla, la música a todo volumen distorsionando mis pensamientos y una confianza ciega que, en retrospectiva, fue mi peor enemigo. Había llovido a primera hora, dejando la carretera como un espejo traicionero, pero eso no me detuvo. De hecho, me impulsó a acelerar más, a desafiar las leyes de la física y, lo que es peor, las de la prudencia. Mis amigos siempre me decían que conducía como un poseso, que mi vida era una carrera constante sin línea de meta, pero yo simplemente me reía, interpretándolo como un cumplido a mi osadía. Ahora, mientras mi mente intenta reconstruir la secuencia de segundos que lo cambiaron todo, me doy cuenta de que la vida no se trata de velocidad, sino de las paradas que elegimos hacer. La curva apareció de repente, más cerrada de lo que mis ojos borrosos por la emoción percibieron. Pisé el freno, pero no fue un acto de contrición, sino de pánico tardío. El coche patinó, un grito silencioso del metal perdiendo agarre. Y en ese instante, el tiempo se estiró en una eternidad líquida. Vi los árboles acercándose, las luces de la calle convirtiéndose en un rayo blanco, y mi propio reflejo en el espejo retrovisor, una imagen de terror puro que aún me persigue en las pesadillas. Luego vino el impacto. No fue un golpe seco, sino una coreografía brutal de destrucción. Sentí el capó doblándose como papel, el parabrisas explotando en 1.000.000 de diamantes de cristal y el cuerpo del vehículo elevándose. La fuerza centrífuga me presionó contra el asiento mientras el coche empezaba a dar vueltas. Tres giros completos, lentos y violentos, cada uno acompañado por el crujido agonizante del chasis, el estallido de la carrocería contra el asfalto y la tierra, y el sonido ensordecedor de la vida desmoronándose a mi alrededor. En el primer giro, pensé en mi madre, en el último mensaje de texto que le había ignorado. En el segundo, un pensamiento fugaz me recordó la lista de sueños que había dejado pendientes. Y en el tercero, mientras el mundo se ponía de cabeza y luego volvía a enderezarse con un último y definitivo estallido, solo hubo espacio para una palabra: Dios. El coche se detuvo finalmente, no de forma suave, sino abrupta, cayendo sobre su techo con un estruendo final que resonó en el silencio nocturno. Todo quedó oscuro. El único sonido era el goteo constante de algún fluido y mi propia respiración, si es que todavía respiraba. Mi cuerpo era un amasijo de dolor punzante, pero el dolor físico era nada comparado con el shock helado que me paralizaba. Estaba boca abajo, colgado del cinturón de seguridad, rodeado de airbag desinflado, cables rotos y el olor penetrante a gasolina. Un milagro. Esa es la única palabra que puede describir lo que pasó después, porque por todas las leyes de la lógica y la física, yo debería haber sido un recuerdo. Con una fuerza que no sabía que poseía, desabroché el cinturón, caí sobre el techo aplastado, sintiendo cómo los restos del coche se movían ligeramente. Tuve que arrastrarme, gatear por un espacio diminuto y roto, como un topo emergiendo de la tierra. La puerta del conductor estaba totalmente doblada, una escultura abstracta de metal retorcido, pero la ventana trasera, misteriosamente, había cedido un hueco lo suficientemente grande para que mi cuerpo magullado pudiera deslizarse hacia la libertad. El aire de la noche me golpeó el rostro, frío y limpio, un contraste violento con el aire viciado del interior. Me levanté tambaleándome, un fantasma emergiendo de los escombros. A unos metros, mi coche, o lo que quedaba de él, yacía boca abajo, irreconocible. La escena era de una devastación absoluta. Testigos que pasaban por la carretera se detuvieron, y recuerdo las caras de horror y asombro mientras me miraban. Un hombre de pie junto a una tumba metálica. Un testigo se acercó,
con el móvil ya en la oreja. «No es posible, amigo», me dijo, su voz temblando. «Ese coche dio 3 vueltas completas. Vi las luces en el aire». «¿Cómo saliste caminando?». Yo no tenía respuesta. Mi camisa estaba rasgada, tenía cortes superficiales y mi brazo dolía horriblemente, pero internamente, inexplicablemente, estaba entero. En ese momento de puro shock y liberación, no sentí alivio, sino una certeza escalofriante. Algo o alguien que no era yo había intervenido. La ciencia diría que fue la suerte, que el cinturón de seguridad o el ángulo del impacto me salvaron. Pero cuando miré el coche, destrozado más allá de toda reparación, y luego me miré a mí mismo, ileso de gravedad, solo había una explicación posible. Aquella noche marcó el final del joven temerario y el comienzo de una búsqueda, una necesidad imperiosa de entender por qué se me había dado una segunda oportunidad. La ambulancia llegó, luego la policía. Me llevaron al hospital para controles, y aparte de algunas contusiones graves y una fractura menor en la muñeca, los médicos no podían creer mi estado. Uno de ellos, un hombre mayor con un aire de cansancio, me miró a los ojos y me dijo: «Hijo, tienes un ángel muy fuerte». Esas palabras resonaron en mi cabeza, y desde ese día ya no pude ver el mundo de la misma manera. El accidente no fue solo un suceso traumático, fue una bisagra en mi existencia. Antes, vivía para el momento, sin pensar en las consecuencias. Después, entendí que la vida es un regalo frágil y precioso. Esta es la primera parte de mi historia, el impacto que me despertó, pero la reviravolta real no fue sobrevivir al accidente, sino lo que descubrí en los meses que le siguieron, la cadena de coincidencias imposibles que hicieron que esa noche, de todas las noches, yo estuviera destinado a vivir. Esto fue solo el comienzo de la inexplicable travesía. Las semanas posteriores al accidente fueron un torbellino de papeleo, dolor sordo y una ansiedad nueva y profunda. Físicamente, me recuperaba rápido, pero mi mente estaba atrapada en el bucle de las 3 vueltas, reproduciendo el sonido del metal crujiendo una y otra vez. La gente me miraba con una mezcla de lástima y reverencia, como si hubiera regresado de la muerte con un secreto en los labios. Pero el verdadero secreto no era cómo sobreviví, sino por qué. Y la respuesta comenzó a desvelarse de la manera más insólita y personal. La primera señal llegó 3 días después de mi alta hospitalaria, cuando mi madre me entregó una carta que había llegado justo la mañana del accidente. Era una carta vieja, arrugada, sin remitente claro, simplemente dirigida a Javier. Dentro había una fotografía en blanco y negro y una nota escrita a mano con una letra temblorosa, casi ilegible. La foto mostraba a un hombre joven, con una sonrisa deslumbrante y una moto antigua. Lo miré y, aunque no lo reconocía, sentí una conexión extraña, una punzada de familiaridad que no podía ubicar. La nota decía: «El destino es una carretera que a veces te hace frenar. La vida que llevas no es solo tuya. Recuerda a Antonio. Él te lo dirá cuando sea el momento». La mención de Antonio me dejó perplejo. Pregunté a mi madre, a mi padre, a mis tíos. Nadie en la familia recordaba a un Antonio con la descripción del hombre de la foto. La carta y la fotografía se convirtieron en mi obsesión, un enigma que eclipsaba el trauma del accidente. Comencé a buscar en viejos álbumes familiares, a interrogar a parientes lejanos, convencido de que este mensaje críptico era la clave de mi supervivencia milagrosa. Sentía que el universo me había salvado para un propósito específico, y ese propósito estaba envuelto en el misterio de Antonio. Un mes después, aún con la muñeca enyesada, decidí visitar el desguace donde habían llevado los restos de mi deportivo. Necesitaba verlo una vez más, cerrar el ciclo. El lugar era un cementerio de metal, y mi coche, ahora una prensa compactada y oxidada, estaba apilado con otros. Mientras el encargado me mostraba la escena, noté algo que no había visto la noche del accidente, algo atrapado bajo el asiento del pasajero, que por milagro no había sido destruido por el impacto. Era una pequeña caja de madera oscura, del tamaño de una caja de cigarros, que no me pertenecía y que jamás había visto. El encargado me permitió abrirla con cautela. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda descolorido, encontré 2 objetos.
un dije de plata con la inicial A grabada y una tarjeta de presentación antigua y amarillenta. La tarjeta era de una joyería en un barrio que yo nunca visitaba, con un número de teléfono que, sorprendentemente, aún funcionaba. Mi corazón se aceleró. Esto no era una coincidencia, era una miga de pan que el destino me había dejado. Llamé inmediatamente a la joyería. Contestó una mujer mayor con una voz cálida pero cansada. Le expliqué lo de la caja, el dije y el nombre Antonio. Hubo un silencio largo en la línea. Finalmente, la mujer, cuya voz se quebró ligeramente, me preguntó: ¿eres familiar de él? Han pasado 20 años desde que Antonio desapareció. 20 años. Eso me situaba a mis 6 años de edad. La mujer, que se presentó como Carmen, la dueña de la joyería, me citó a su tienda al día siguiente. La ansiedad de esa noche fue peor que la del accidente. Al encontrarme con Carmen, me miró fijamente, con una intensidad que traspasaba el tiempo. Me contó que Antonio no era un cliente, sino su primo, un joven bondadoso y soñador que trabajaba como mensajero y, ocasionalmente, la ayudaba en la tienda. Desapareció sin dejar rastro justo después de una discusión familiar sobre una herencia y nunca más se supo de él. Carmen recordó que Antonio siempre llevaba consigo esa cajita de madera. La pieza clave llegó cuando le mostré la foto que venía en la carta. Carmen dejó escapar un sollozo y me confirmó que era Antonio, su primo desaparecido. Le mostré la nota que mencionaba: la vida que llevas no es solo tuya. Carmen palideció y me contó una historia que su madre, mi abuela, siempre le había prohibido contar. Que mi padre biológico no era el hombre que me había criado, sino Antonio. Resulta que Antonio y mi madre habían tenido una breve pero intensa relación antes de que mi madre se casara con mi padrastro. Cuando mi madre descubrió que estaba embarazada, Antonio había sido informado, pero antes de que pudiera asumir su paternidad, desapareció, llevándose consigo la tristeza de una vida incompleta y la esperanza de una familia que nunca conoció. La fecha en que Antonio desapareció coincidía con la época de mi concepción. En ese momento, la pieza más grande del puzzle encajó: la carta, enviada por alguien que conocía la verdad y que llegó el día de mi accidente; la caja, encontrada en el único lugar seguro del coche destrozado; y el misterio de Antonio, que ahora era mi padre. Mi supervivencia en ese coche que dio 3 vueltas ya no era un simple milagro. Era la condición para que yo descubriera una verdad enterrada. El coche que me salvó la vida llevaba consigo la clave de mi origen. ¿Quién había puesto la caja en el asiento de mi coche? ¿Y quién había enviado esa carta con 20 años de retraso? La revelación de Antonio no era el final, sino la puerta de entrada a la verdadera reviravolta de mi historia, la que me obligaría a desenterrar no solo a mi padre, sino también la verdad sobre su desaparición. La verdad sobre Antonio resonó en mi pecho como un tambor de guerra. Ya no era solo un sobreviviente de un accidente, sino el hijo de un fantasma, impulsado por el imperativo de desenterrar su historia. La revelación de Carmen, la prima de Antonio, fue solo la punta de un iceberg familiar sumido en secretos. Ella me advirtió que mi madre y mi padrastro habían trabajado arduamente para borrar todo rastro de Antonio, y, al enfrentarme a ellos, la tensión en mi casa se hizo insostenible. La confrontación fue inevitable. Elegí un domingo por la tarde, cuando el ambiente era aparentemente tranquilo. Les mostré la foto, la carta y el dije. Mi padrastro, un hombre que siempre había sido mi roca, se puso pálido y mi madre rompió a llorar, un torrente de lágrimas que llevaba 20 años conteniendo. Me contaron una versión edulcorada de la historia, una relación de juventud, un embarazo no planeado, la presión social y la supuesta decisión de Antonio de desaparecer para que ella pudiera casarse con un hombre con más estabilidad económica, mi actual padrastro. Yo escuché, pero las piezas no encajaban. Antonio en la foto no parecía un cobarde. La nota de la carta, con su tono de advertencia, tampoco cuadraba con una simple huida. Sentía que me estaban protegiendo de una verdad más oscura, que la estabilidad familiar que yo había conocido se había construido sobre una mentira fundamental. Decidí que, para encontrar a Antonio, primero tenía que entender su desaparición
y eso significaba investigar su pasado profesional. La tarjeta de presentación de la joyería me llevó de vuelta a Carmen. Ella, sintiéndose culpable por el secreto y conmovida por mi tenacidad, finalmente accedió a contarme lo que sabía sobre la discusión de la herencia que mencionó antes. Resulta que Antonio, además de mensajero, había descubierto una serie de movimientos financieros turbios en la herencia de su tío, movimientos que involucraban a un socio de la familia, un hombre llamado Ernesto, conocido por sus conexiones con el crimen organizado local. Antonio había reunido pruebas, pequeños recibos y documentos que demostraban el desvío de fondos. La discusión familiar no fue solo sobre la herencia, sino sobre si Antonio debía o no exponer a Ernesto, poniendo en riesgo la reputación y la seguridad de la familia. Antonio, impulsado por su sentido de la justicia, estaba decidido a hacerlo. Me entregó un diario antiguo de tapas desgastadas que Antonio solía llevar consigo. El diario estaba lleno de reflexiones personales y, en las últimas páginas, notas taquigráficas y nombres. Entre ellos, el nombre de Ernesto aparecía repetidamente junto a fechas específicas y coordenadas geográficas. Las últimas entradas del diario eran de la noche de su desaparición. Antonio había escrito sobre un encuentro secreto en una zona industrial abandonada a las afueras de la ciudad, un lugar al que iría a entregar las pruebas a alguien que, según él, podría ayudarlo. Pero nunca regresó. Las coordenadas geográficas me llevaron a un almacén frío y desolado, un lugar que gritaba olvido y silencio. Fui allí solo, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral peligroso. Lo que encontré no fue un cuerpo, sino un coche abandonado y parcialmente quemado en la esquina del complejo. La policía lo había descartado como un vehículo robado, pero al acercarme, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Grabado en el asiento del conductor, apenas visible bajo el hollín, estaba el mismo símbolo que había visto en el colgante de Antonio, la inicial A estilizada. Estaba claro, Antonio había estado allí, pero lo que me heló la sangre fue lo que encontré en la guantera, un documento apenas chamuscado. Era un seguro de vida, con la póliza a nombre de mi madre, y el beneficiario era un hijo no nacido, a ser nombrado al nacer. La fecha de emisión era un día antes de su desaparición. Antonio no había huido. Estaba preparándose para una confrontación, y si algo le sucedía, quería asegurarse de que su hijo, yo, estuviera protegido financieramente. La caja de madera y la carta no eran coincidencias. Eran las últimas voluntades de un padre que intentaba comunicarse conmigo 20 años después. El accidente de coche, el mío, no fue solo un evento aleatorio. Fue un punto de inflexión necesario para que yo encontrara las migas de pan de Antonio. El destino había usado mi propio coche destruido para entregarme la llave de un misterio que la familia había enterrado. Ahora sabía que Antonio fue silenciado por sus convicciones, y mi supervivencia parecía estar ligada a la venganza o, al menos, a la justicia. La parte más inquietante de esta revelación fue el sutil escalofrío que sentí al recordar mi accidente. Si Antonio había sido asesinado por exponer a un criminal, ¿quién me había enviado la carta justo antes de que mi coche diera 3 vueltas? ¿Fue una advertencia para que yo no siguiera el mismo camino? El hombre llamado Ernesto y su red de contactos peligrosos se convirtieron en el foco de mi investigación. Me di cuenta de que, al seguir el rastro de Antonio, estaba jugando un juego peligroso. Mi propia vida, la que había sido salvada milagrosamente, podría estar ahora en grave peligro. La búsqueda de Ernesto se convirtió en la prioridad que consumía cada hora de mi día, reemplazando el miedo residual del accidente por una determinación férrea. Operaba en las sombras, utilizando la coartada de mi recuperación para justificar mi aislamiento y mis salidas repentinas. Ernesto, según el diario de Antonio y las discretas averiguaciones de Carmen, era un hombre de negocios que se había diversificado en actividades menos lícitas, protegiéndose con una fachada de respetabilidad y una red de influencia impenetrable. Me di cuenta de que si abordaba la investigación de forma directa, terminaría exactamente como Antonio. Necesitaba un enfoque indirecto, silencioso, casi invisible. Empecé por el rastro financiero que Antonio había documentado.
Utilicé mi conocimiento básico de contabilidad, adquirido durante mis estudios fallidos, para descifrar las notas taquigráficas del diario. Eran una serie de números de cuenta y transacciones que apuntaban a una cadena de empresas fantasma utilizadas para lavar dinero. La joya de la corona era una fundación benéfica que Ernesto había fundado, la cual servía como tapadera para sus operaciones más turbias. Decidí infiltrarme. No podía entrar como investigador, pero sí podía entrar como donante potencial, un joven que, tras un accidente casi mortal, había reevaluado su vida y quería dar algo a la comunidad. Mi historia, aunque manipulada, era lo suficientemente convincente como para ganarme una audiencia con el personal secundario de la fundación. El primer encuentro fue en una gala de recaudación de fondos, un evento ostentoso donde la riqueza exhibida contrastaba grotescamente con la pobreza que supuestamente ayudaban. Vestido con un traje prestado, me moví entre la multitud, sintiéndome un impostor, pero manteniendo la vista fija en mi objetivo, el despacho de Ernesto, que estaba ubicado en un piso superior del edificio. Durante la velada, me encontré con una mujer, Clara, la directora de comunicaciones de la fundación. Era inteligente, perspicaz y tenía un aire de hastío bajo su sonrisa profesional. Fingiendo interés en hacer una donación significativa, entablé conversación con ella. Le conté la versión ligeramente dramatizada de mi accidente, la epifanía sobre la vida y la necesidad de usar mi segunda oportunidad para hacer el bien. Clara, para mi sorpresa, no se mostró impresionada, sino cínica. Me dijo que la mayoría de los donantes solo buscaban deducciones fiscales o limpiar su imagen. Esto me dio una idea. Le revelé una parte de mi verdad, que tenía serias dudas sobre la transparencia de ciertas fundaciones y que necesitaba pruebas de que el dinero llegaría realmente a los necesitados. Esta táctica funcionó. Clara, aunque leal a su puesto, parecía albergar reservas morales. En un momento de descuido, me dio un atisbo de la verdad, una queja sutil sobre la falta de acceso a ciertos archivos financieros, que solo estaban en el despacho de Ernesto. Esa noche, mi misión cambió de recaudar información a obtener acceso físico. El dije de Antonio, que ahora llevaba colgado de mi cuello, me recordaba constantemente el riesgo y la urgencia. La segunda pieza del rompecabezas llegó de la fuente más inesperada, mi padrastro. Tras mi confrontación inicial, él había estado distante, pero una noche, mientras ambos bebíamos café en silencio, me confesó una verdad a medias. Me dijo que él había trabajado brevemente para la empresa de Ernesto hacía años y que sabía que Antonio había descubierto algo peligroso, pero que, por miedo a las represalias que pondrían en peligro a mi madre y a mí, optó por guardar silencio cuando Antonio desapareció. Mi padrastro no era un villano, sino un hombre aterrorizado que había priorizado la seguridad familiar sobre la verdad. Esta confesión, aunque dolorosa, fortaleció nuestro vínculo y me proporcionó un recurso invaluable, un antiguo plano de las oficinas de Ernesto, que mi padrastro había guardado. El plano reveló una ruta de servicio olvidada y un conducto de ventilación que pasaba directamente por el techo del despacho. La siguiente fase se planeó con una precisión maníaca. Usando la información del plano y la distracción de otra gala de la fundación, me infiltré. La adrenalina de aquella noche fue una reminiscencia de la velocidad que buscaba antes del accidente, pero ahora con un propósito. Llegué al techo, encontré la entrada del conducto y con mi muñeca todavía sensible, me arrastré por el túnel polvoriento y oscuro. El silencio solo era roto por mi respiración acelerada y el susurro metálico de mi avance. Finalmente, la rejilla de ventilación del despacho de Ernesto. Deslicé la tapa y me descolgué con cuidado. El despacho era opulento, frío, dominado por una caja fuerte de aspecto formidable. En menos de 5 minutos, encontré lo que buscaba en un archivador lateral. Un disco duro encriptado, etiquetado como Legado A. Mi corazón martilleaba. Este era el trabajo de Antonio, los archivos que le costaron la vida. Mientras guardaba el disco, mi mirada se posó en un retrato en la pared. Ernesto posando con un grupo de socios. Y justo detrás de Ernesto, en la esquina, vi una cara familiar, una cara que había visto solo una vez. El hombre que me había preguntado cómo había salido vivo del coche accidentado.
Uno de los testigos de mi accidente era un socio de Ernesto. La coincidencia era imposible. No había sido un accidente. La reviravolta se completó en ese instante. Mi accidente había sido orquestado, no aleatorio. La imagen del testigo, el hombre que con fingida preocupación se había acercado a mi coche destrozado, grabada en el retrato del despacho de Ernesto, fue el último y más escalofriante eslabón de la cadena. Mi accidente no fue un simple giro del destino. Fue un intento de asesinato encubierto, un mensaje fallido. El coche, esas 3 vueltas que me habían dejado vivo, eran la prueba de una intervención que superaba la lógica, ahora entendida bajo una luz siniestra. La persona que había enviado la carta de advertencia, el que me había recordado a Antonio, debía ser alguien que conocía la verdad y estaba intentando protegerme o al menos alertarme. Con el disco duro de Antonio en mi poder, mi prioridad cambió de buscar justicia a buscar protección y, sobre todo, identificar a mi verdadero protector. Sabía que Ernesto me estaría buscando y el tiempo era mi enemigo más acérrimo. Regresé a mi casa, mi santuario temporal, sintiendo el peso de la persecución. La primera tarea fue desencriptar el disco duro. Antonio, siendo un hombre cauteloso, había utilizado una clave alfanumérica compleja, pero su diario me dio la respuesta. La clave era la fecha de nacimiento de mi madre, seguida de mi apodo de bebé, que solo mi madre y él conocían. La clave funcionó, y al abrir los archivos, me encontré con un tesoro de información que no solo detallaba las actividades ilegales de Ernesto, sino que también revelaba la identidad de sus cómplices en la policía y la administración pública, incluyendo a 2 figuras de alto perfil que aseguraban su impunidad. El impacto fue doble. La evidencia era irrefutable, pero la magnitud de la corrupción hacía imposible confiar en las autoridades locales. Entre los archivos había un mensaje de voz grabado por Antonio, el cual escuché con el corazón encogido. En él, la voz de mi padre era firme, pero llena de preocupación. Antonio explicaba que había confiado las pruebas a una única persona, alguien que trabajaba dentro del sistema, pero que era un pilar de honestidad. Nombró a este contacto como El Faro. Antonio le había dado instrucciones precisas a El Faro sobre qué hacer con las pruebas si algo le sucedía. Esperar 20 años, el tiempo necesario para que las aguas se calmaran y su hijo creciera, y contactarlo solo si su vida corría peligro. El mensaje de voz contenía también un código, una frase que El Faro reconocería como la señal para activarse. En ese momento, entendí la mecánica de mi propia historia. La carta no había sido una casualidad. Había sido la activación de ese protocolo de seguridad diseñado por mi padre. Mi accidente, al ser orquestado, había sido la señal que El Faro estaba esperando. El testigo de mi accidente, el hombre de la foto, era un sicario enviado por Ernesto, y su fallo al matarme solo había puesto en marcha la cuenta regresiva. La siguiente pieza del rompecabezas estaba en un archivo adjunto, un mapa con una sola dirección marcada, una pequeña librería antigua, casi olvidada, en el centro histórico. El nombre del dueño, según los archivos, era Ricardo. La frase clave, el código de activación, era: el coche dio 3 vueltas, pero el motor sigue encendido. Sentía un torrente de urgencia. Tenía que llegar a Ricardo, El Faro, antes de que Ernesto, alertado por el fracaso del sicario, cerrara todos los cabos sueltos. Dejé el disco duro en una caja de seguridad impenetrable, con instrucciones claras para Carmen en caso de mi muerte, y me dirigí a la librería. El local era polvoriento y silencioso, olía a papel viejo y sabiduría acumulada. Un hombre de unos 50 años, de gafas y semblante tranquilo, estaba leyendo detrás del mostrador. Era Ricardo. Me acerqué, mi voz apenas un susurro por la tensión. «Buenas tardes», dije. «Busco un libro antiguo sobre astronomía, uno que hable de un faro muy especial, uno que ilumine la oscuridad». Ricardo me miró por encima de sus gafas, sin inmutarse, y respondió: «Aquí tenemos muchos faros, amigo. ¿Cuál es la frase que lo identifica?». Tragué saliva, sintiendo que mi vida dependía de esas palabras. El coche dio 3 vueltas, pero el motor sigue encendido. La expresión de Ricardo cambió de indiferencia a una intensa concentración. Cerró el libro que estaba leyendo y, sin decir una palabra, me hizo un gesto para que lo siguiera a la trastienda. Allí,
Entre estanterías repletas de volúmenes olvidados, Ricardo me reveló la conexión que había salvado mi vida. Me contó que él había sido el compañero de confianza de Antonio en sus días de mensajero. Antonio, antes de ir al encuentro fatídico, le había entregado una copia de los archivos en un soporte de respaldo que nadie pensaría en revisar. Ricardo me mostró un viejo atlas, y al abrir la cubierta, una copia de la carta que recibí salió de un bolsillo secreto. Él había sido el faro, el que me había enviado la advertencia. Me explicó que al enterarse de un accidente automovilístico sospechoso, en el que estaba involucrado un joven de mi edad que era hijo de mi madre, supo que era la señal. Él me había salvado indirectamente al recordarme quién era mi padre y al impulsarme a buscar la verdad. El milagro de mi supervivencia, las 3 vueltas que no me mataron, ya no era una cuestión de fe ciega, sino el resultado de la planificación post-mortem de mi padre y la vigilancia de un hombre leal. Ahora, la última fase del plan de Antonio estaba en marcha, y mi siguiente movimiento debía ser el más audaz. Con Ricardo, el faro, a mi lado, la sensación de soledad y vulnerabilidad se disipó, reemplazada por una alianza forjada en la lealtad a un hombre que ambos amábamos. Ricardo no solo me confirmó que Antonio había sido asesinado por Ernesto y su sicario, el testigo del accidente, sino que también me proporcionó la pieza final del rompecabezas, el plan de Antonio para la exposición pública. El disco duro contenía la evidencia legal, pero Ricardo había guardado algo mucho más explosivo, un seguro contra la impunidad, una grabación de audio de la confrontación final entre Antonio y Ernesto. Esta grabación, guardada en un lugar secreto de la librería, era la confesión directa de Ernesto, admitiendo el desvío de fondos y las amenazas de muerte a Antonio. El plan de Antonio era simple pero brillante. La única manera de vencer a un enemigo con tentáculos en la ley era saltarse a la ley corrupta y recurrir al tribunal de la opinión pública. La grabación y los archivos debían ser entregados a un periodista de investigación de renombre, alguien con la integridad y la plataforma necesarias para hacer estallar el escándalo sin ser silenciado. Ricardo conocía al hombre perfecto, un periodista llamado Mateo que había trabajado con Antonio en el pasado y que tenía una obsesión personal por exponer la corrupción de Ernesto, pero que siempre había carecido de pruebas irrefutables. La urgencia era extrema. Ernesto, al no recibir confirmación de mi muerte y al notar la actividad alrededor de sus antiguos archivos, había escalado sus movimientos. La noche siguiente a mi encuentro con Ricardo, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me advirtió que dejara de jugar a detectives o el accidente de mi coche parecería un simple raspón al lado de lo que vendría para mi madre. La amenaza funcionó como un acelerador. No podíamos esperar. La entrega de la evidencia a Mateo se planeó para la madrugada, en un lugar público y concurrido, el único sitio donde Ernesto no se atrevería a actuar abiertamente. Ricardo y yo trabajamos hasta el amanecer, organizando los archivos, creando copias de seguridad y preparando un paquete que, al ser expuesto, desmantelaría por completo el imperio de Ernesto. A la hora acordada, nos encontramos con Mateo. Él, un hombre de mediana edad, con ojos penetrantes y el escepticismo propio de su profesión, se mostró cauteloso al principio. Pero cuando le entregué el disco duro, le mostré las fotos del sicario y finalmente reproduje la grabación de audio de Antonio y Ernesto. Su expresión cambió. Era la prueba que había buscado durante años. La voz de Ernesto incriminándose. Mateo, sabiendo que tenía una bomba informativa en sus manos, nos aseguró que la historia se publicaría simultáneamente en varios medios internacionales en cuestión de horas, lo que haría imposible que Ernesto la censurara o nos silenciara. El desenlace fue rápido e implacable. En menos de 24 horas, el nombre de Ernesto estaba en todos los titulares, la grabación de Antonio resonaba en los noticieros y las órdenes de arresto comenzaban a ejecutarse. El escándalo no solo implicó a Ernesto, sino también a los funcionarios corruptos nombrados en los archivos. La caída del imperio fue total. El sicario, el testigo de mi accidente, fue arrestado mientras intentaba huir, y en su confesión confirmó que mi accidente había sido orquestado por Ernesto para silenciar la posibilidad de que yo heredara o encontrara cualquier rastro de Antonio.
La ironía de la historia no pasó desapercibida. El intento de matarme fue lo que activó el plan de mi padre y lo que, en última instancia, llevó a la caída de su asesino. La justicia para Antonio llegó 20 años después, impulsada por un hijo que no sabía que existía hasta que la muerte llamó a su puerta. Mi vida cambió radicalmente. Dejé la temeridad atrás y me dediqué a trabajar con Ricardo y Mateo, utilizando mi experiencia y el legado de Antonio para crear una fundación que ayudara a otras víctimas de crímenes de cuello blanco. Mi madre, finalmente libre de la culpa y el miedo, pudo hablar de Antonio con orgullo, y mi padrastro y yo encontramos un nuevo respeto, unidos por la verdad. El coche que dio 3 vueltas y me dejó vivo, no solo me dio una segunda oportunidad, sino que me dio un propósito y una identidad. Entendí que la vida que se me había salvado no era para ser desperdiciada en carreras vacías, sino para honrar la memoria de mi padre, Antonio, el hombre que no huyó, sino que luchó por la verdad, incluso más allá de la tumba. La verdadera reviravolta no fue el accidente, sino la comprensión de que, a veces, un milagro es solo el inicio de una historia que el destino se niega a dejar incompleta. La fe que encontré en medio de los escombros no fue en la suerte, sino en el plan que un padre amoroso había sembrado 2 décadas atrás.